Listo. Este, Buenas tardes con todos los presentes. Es un honor estar aquí. Como me presentaron, yo soy médico cirujano de profesión de la Universidad Católica de Santa María en Arequipa, al sur del Perú. Y además, actualmente tengo un máster en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, en Lima, la capital del Perú, sobre informática biomédica en salud global. El día de hoy quisiera comenzar hablándoles sobre un poco el uso de las redes sociales en la promoción de la donación voluntaria de sangre y cómo esto ha significado para mí un trabajo de investigación en el cual hemos encontrado algunas cosas particulares y hemos descubierto eh, cuál es el potencial y cómo se puede utilizar las redes sociales, no solo en la donación voluntaria de sangre, sino en la promoción de comportamientos eh, positivos en la salud. Entonces, para comenzar, quisiera hacer una breve pregunta sobre cuál es el alcance de las redes sociales ahora en 2020. Hemos estado viendo, después de bastantes años desde que las redes sociales han tenido su comienzo, que aproximadamente lo sitúan en 2004, con algunas redes sociales como MySpace, posteriormente Facebook y otras más que ya conocemos. Entonces, desde 2004 han pasado 16 años, estamos en 2020, y más o menos quisiéramos ver qué alcance tenemos actualmente con las redes sociales en general, ¿no? Entonces, nosotros diríamos, actualmente en el mundo hay 7.7 mil millones de personas. De esos 7 mil millones aproximadamente que nosotros somos, podemos imaginar de que de repente en algunos países de altos ingresos tendríamos una mayor audiencia en lo que son redes sociales. Y en países de bajos ingresos económicos, obviamente, la audiencia de las redes sociales es menor. Pero quisiéramos ver más o menos a nivel global, en una cifra algo bruta, cuántos usuarios de las redes sociales tenemos de estos 7 mil millones de personas que actualmente están en el globo terráqueo. Tengan en cuenta de que de esos 7 mil millones también tenemos niños, ¿no? Y adultos mayores, obviamente, ¿no? Entonces, que no están muy conectados a las redes sociales, aunque actualmente los niños ya se conectan un poco más. Más o menos, e increíblemente, esto en la búsqueda bibliográfica encontramos más o menos 3.500 personas, 3.500 millones de personas actualmente están en redes sociales a nivel mundial. Entonces, si nosotros hablamos en porcentajes, alrededor del 45.4%, casi la mitad de la población mundial está en redes sociales. Y esto debido a muchos factores, debido a que actualmente los teléfonos celulares cada vez son más accesibles a las personas, cada vez hay una mayor propagación e incluso hay una mayor inclusión de las redes sociales, incluso del trabajo. Y esto, particularmente en este año, en el 2020, debido a la pandemia que conocemos del COVID, particularmente muchos trabajos, muchos empleos se han convertido a teletrabajo. Y ese teletrabajo, debido a que en muchos casos las organizaciones no tenían una forma de brindar ese teletrabajo, se ha utilizado algo que ya existe. En este caso, las redes sociales. Entonces, esta audiencia se ha visto potenciada en estos últimos meses, en este último año, mucho más. E incluso las proyecciones a futuro indican de que en unos 5 años vamos a estar alrededor de los 4.400 millones de personas conectadas a redes sociales, lo cual ya es más del 50% de la población mundial.
Entonces tenemos que tener muy en cuenta de nuestras estrategias que vamos a tener para utilizar, o sea, las herramientas que podemos utilizar en un futuro, no solo en salud, sino en básicamente en cualquier trabajo. Entonces, ¿dónde están las redes sociales? ¿O dónde están estas personas? ¿Dónde está este 50%, casi 50% de la población? Básicamente, aquí quisiera hacer 3 preguntas y yo sé que de las 3 preguntas muchas personas me van a responder que con alguna de las aplicaciones que estén en la pantalla. Quisiera preguntar, ¿cuál es la primera aplicación que descargamos en el móvil? ¿No? Muchas veces nos compramos un nuevo móvil y bueno, la primera aplicación que siempre buscamos muchas veces ya está preinstalada o en algunos casos bajamos o descargamos la aplicación que más necesitamos, ¿no? O que más utilizamos. En este caso, muchas veces esta aplicación, la primera, es sobre redes sociales. Segunda pregunta, ¿cuál es la aplicación que más utilizas? Muchas veces, hasta por el trabajo, por otras necesidades, también utilizamos bastante las redes sociales, hasta digamos, durante el trabajo, coordinar algunas gestiones pequeñas, o durante el trabajo, incluso en nuestros ratos de ocio, salir a almorzar o algunas cosas, lo primero que agarramos es revisamos nuestro WhatsApp, revisamos nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestras notificaciones, o vemos eso. Además, tengan en cuenta, sobre todo en el ámbito de la salud, si ustedes caminan por los pasillos de hospitales, en algunos casos, sobre todo, la mayoría de personas, si pasamos por los pasillos, vamos a encontrar que están con un celular y mientras están esperando ser atendidas, están en redes sociales, o están viendo un video, o están en Facebook, o están conversando con alguien por WhatsApp. La ubicuidad actualmente de las redes sociales es increíble. Además, la tercera pregunta sería, ¿cuál es la aplicación que no borrarías de tu móvil? Esto principalmente, una aplicación que no la borrarías por nada del mundo, de hecho, de que yo también creo que muchas personas encontrarían esa aplicación en las que están en pantalla. Y claro, esas no son las únicas redes sociales que conocemos, sino conocemos muchas otras redes sociales que actualmente no las he incluido por el espacio, ¿no? En la diapositiva. Entonces, estamos de acuerdo que están en todo lugar las redes sociales. En este caso, tenemos un gráfico en donde nos indica que Facebook ya tiene alrededor de 2.400 millones de personas conectadas, millones de usuarios. Esto, si lo comparamos con un país, podemos decir que es más de la población de China. Y hablando de la población de China, nosotros entendemos de que es la población más grande del mundo. Entonces, tengamos en cuenta de que tenemos más, o sea, más que cualquier país, que la población de cualquier país la tenemos en redes sociales. Y hablando en dónde están, las redes sociales están bedside, como se dice, están en el velador de todas las personas y se encuentran en el celular, ¿no? O sea, están ahí, están a la mano. Están tanto en el trabajo, están conduciendo, muchas sirven también para conducir, aparte de ser redes sociales. Están en la cocina para buscar una receta, están en el gobierno, que a veces el gobierno quiere hacer una inclusión de las redes sociales para conectarse con el ciudadano, y también están en la salud. Y hay que saber aprovecharlas, sobre todo en la salud, que muchas veces tratamos de desarrollar aplicaciones nuevas, tratamos de utilizar nuevas tecnologías, pero si bien es cierto, la memoria de los teléfonos celulares ha crecido exponencialmente, muchas veces estas aplicaciones que se desarrollan por una entidad particular
no tienen el auge que tienen las redes sociales debido a que muchas veces las personas, por no utilizarla, la dejan ahí o no la ven o pierde visibilidad dentro de nuestro teléfono. Entonces, veamos cuál es el potencial que tenemos en nuestras redes sociales. Nosotros tenemos, por ejemplo, un potencial en la educación sanitaria e influencias de salud. Y justo en este punto es donde basé el trabajo de investigación que lo vamos a presentar en unos momentos, que son los cambios de comportamientos. Hay mucho en la reducción de riesgos, sobre todo en riesgo cardiovascular, promoviendo estilos de vida saludable. En la adherencia al tratamiento hay muchos recordatorios que también se hacen por bots a través de redes sociales. En lo que es información sanitaria, nos indican, digamos, qué medidas debemos tomar o qué información preventiva deberíamos tomar en cuenta, sobre todo en este tiempo de pandemia. Además, el soporte a pacientes. Esto es vital en pacientes que digamos, tienen una patología rara, una patología que no es muy conocida, o también en patologías que causan cierta discriminación entre las personas, que se sienten discriminadas, que se sienten venidas a menos, ¿no? Entonces, hay soporte, hay grupos de ayuda de soporte, hay grupos de ayuda incluso en pacientes con VIH, y ellos mismos se contactan, se sienten mejor, ¿no? Tienen un soporte psicológico. Además, en enfermedades infecciosas y brotes epidemiológicas, no hay duda de que durante esta pandemia todos hemos recibido un mensaje, sea del amigo, del vecino, del primo, o incluso de las entidades prestadoras de salud, sobre qué debemos hacer para prevenir el coronavirus, ¿no? La infección por coronavirus. En este caso, hasta el gobierno está, y en sí todo el mundo está tratando de llegar a las personas e informarlas, porque también las redes sociales, como es una buena herramienta para transmitir buena información, también es una buena herramienta para transmitir mala información. Entonces, ¿qué mejor que utilizar algo que está a la mano para transmitir una información de calidad, una información veraz y basada en evidencia, ¿no? No simplemente, digamos, lo que me contó una persona, ¿no? Además, en desastres naturales y emergencias sanitarias, sobre todo para comunicarnos. Muchas veces, en estos casos de desastres naturales, las redes móviles, o sea, la comunicación colapsa. Y muchas veces nos dicen, utilicen redes sociales, utilicen otras alternativas para que esta red no se caiga. Entonces, es el potencial de una red móvil, de una comunicación, una llamada, sobrecarga mucho la red, a comparación de una simple conversación por WhatsApp, que eso no se va a caer, porque el ancho de banda que actualmente poseemos en muchos de los países de Latinoamérica soporta una gran cantidad de comunicaciones al mismo tiempo. Y por último, el consumo, ¿no? Que todos conocemos para hacer visibilidad, tanto los challenges, los hashtags, la producción de nuevas redes sociales, que también puede ser, y la inclusión social, ¿no? En donde, digamos, esto vemos a las personas que se sientan incluidas dentro de la sociedad, que tengan visibilidad en cierto modo, ¿no? Entonces, en esta presentación, como les dije, vamos a ver lo que es cambios de comportamiento con la ayuda de redes sociales. En este caso dijimos qué queremos cambiar, qué queremos optimizar en las redes sociales, o qué queremos transmitir a través de las redes sociales. Nosotros nos basamos en Lima, que es la capital del Perú, y hicimos el estudio de que aproximadamente el 10% de las donaciones, del total de donaciones, aquí en Perú, solo para hacerles una breve introducción, la donación voluntaria de sangre es muy escasa. Alrededor del 2% recomienda que la OMS, del 2% de la población done sangre repetitivamente. En Perú estamos alrededor del 1%, y de este 1% no hemos llegado a que estos donantes, o sea, el 1% de la población repitan su donación. Entonces, de todas las donaciones de sangre que llegan a los hospitales, el 10% nada más es de donantes altruistas, de donantes que van a donar y dicen, yo no quiero nada a cambio, yo no vengo a donar por un paciente, sino simplemente vengo a donar
porque quiero donar, porque es saludable y porque voy a ayudar a las personas. De ese 10%, un cuarto de los donantes son repetitivos. Un cuarto de este 10%, o sea, el 2.5% de las donaciones, son de donantes que regresan y regresan una y otra vez porque ya están fidelizados, ya tienen un estilo de vida así. Entonces, las personas en este ámbito, podemos decir que las personas que ya han concluido una donación de sangre satisfactoriamente gozan de buena salud y pueden continuar donando sangre. Entonces, ese es un punto importante para comenzar este trabajo. Nosotros analizamos nuestra audiencia y pudimos determinar que aproximadamente en el Perú, siendo un país de medianos ingresos, a veces un poco bajos, tenemos un 59.8% de la población que puede acceder a Internet, que accede a Internet. Y tenemos aproximadamente un 50%, o sea, somos un poquito más allá del promedio mundial de población que es usuaria de redes sociales. Y aproximadamente el 79% de las personas que ingresan a Internet lo hacen cada día. O sea, tenemos alrededor de un 80% de personas que están todos los días en redes sociales, que revisan todos los días redes sociales. Entonces, para evaluar este cambio de comportamiento, utilizamos el modelo transteórico del cambio, que se basa en 6 fases, sobre todo la precontemplación, que es cuando uno no está preparado todavía o no tiene idea sobre el problema. La contemplación es que sé que ahí está el problema, pero no quiero hacer nada para cambiarlo. Y la preparación es, digo, sí, quiero cambiar, quiero donar sangre, pero todavía me tengo que preparar, estoy pensándolo. La acción es cuando ya lo hago, y el mantenimiento es cuando lo hago repetitivamente, ¿no? Aquí Burdit y Amoyal determinaron que el modelo transteórico sirve para evaluar adecuadamente el cambio de comportamiento en la donación voluntaria de sangre. Entonces lo utilizamos. Nosotros realizamos un ensayo controlado aleatorizado y evaluamos el efecto de la intervención en redes sociales, sobre todo en Facebook y WhatsApp, que son las más prevalentes en Perú, y lo realizamos a través del envío de mensajes automáticos cada semana aproximadamente. A veces era un poco más corto el tiempo, dependiendo de las campañas, a donantes que ya habían realizado su primera donación de sangre. Entonces los captábamos, donantes voluntarios, en la primera donación, y les mandábamos mensajes para que después puedan ellos regresar a donar sangre. De aquí captamos aproximadamente 212 donantes voluntarios, era nuestra muestra a la que queríamos llegar. Sin embargo, no logramos alcanzar los 212 por problemas principalmente logísticos, de permisos con los bancos de sangre, ya que ustedes saben que hay ciertas informaciones en salud que son reservadas. Entonces hubo un problema ahí logístico, una limitación, pero sin embargo vamos a ver en los resultados cómo nos fue. En la selección de participantes vimos que tenía que ser un usuario de redes sociales, además ser un donante voluntario de sangre y haber donado por primera vez. En los criterios de exclusión, si el paciente no quería o el donante no quería participar del estudio, se le excluía. Tuvimos un triple ciego para este estudio, y en cuanto a los procedimientos, primero realizamos una investigación formativa en donde vimos qué querían los donantes, cómo querían recibir los mensajes y sobre todo cuál era la principal preocupación. Los donantes querían recibir mensajes, digamos, que los motiven, pero sin embargo también querían recibir los recordatorios sobre cuándo es la campaña y dónde es, porque eso les decía, les ponía como una fecha y querían tenerlo con anticipación para poder donar. Luego de ello vimos lo que es el enrolamiento y la evaluación preintervención. Los evaluamos primero justo cuando donaron la primera vez. Luego les mandamos los mensajes a través de redes sociales y finalmente los evaluamos después para ver cómo cambió. En la investigación formativa determinamos aproximadamente 30 mensajes y además creamos 2 logos para el proyecto.
en donde aquí hay algunos de los más relevantes. Sin embargo, estos fueron, digamos, los que apelaban más a la motivación interna de los donantes. Y también hubo otra gran cantidad que fue, bueno, no tan gran cantidad, fueron la menor cantidad, fueron alrededor de 8, que les indicaban dónde era la siguiente campaña y a qué hora. Sin embargo, junto con estos mensajes que son más motivacionales, se les enviaba siempre un recordatorio de la siguiente campaña. Entonces, teníamos tanto un mensaje motivacional como un mensaje, digamos, recordatorio, ¿no? Y aquí tenemos un poco de los resultados. Nosotros evaluamos 165 personas, de las cuales excluimos a 5, y los dividimos en 2 grupos, 80 en el grupo de intervención y 80 en el grupo de control. Debido a que no tuvimos digamos, una forma de contactar directamente o volver a encontrar, ya que la ciudad de Lima es bastante grande, al paciente, tuvimos un porcentaje, digamos, considerable de pérdidas, ¿no?, al seguimiento, pero sin embargo todavía pudimos realizar algún tipo de análisis, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, en cuanto a la comparación de los grupos de intervención antes de la intervención, vimos que todos los grupos estaban, para las variables que propusimos, estaban balanceados, no había diferencias entre el grupo de intervención y grupo de control, tenían casi las mismas edades. De aquí podemos resaltar que principalmente la edad de los donantes que captamos, voluntarios, fueron pacientes jóvenes, sobre todo porque no tienen comorbilidades, no tienen otro tipo de enfermedades que digamos, ellos se segregan para donar sangre. O sea, ellos generalmente dicen, sí, yo estoy sano, puedo donar sangre. Sin embargo, hemos tenido personas hasta de 40, 50 años, pero son más outliers que digamos, no están dentro del grupo principal. El principal sexo de donación, eso sí, es casi 3/4 partes de la donación fueron mujeres. Tengan en cuenta esto porque eso creo que se repite a nivel mundial en muchos países. Las mujeres tienen mucho más, digamos, interiorizada esa motivación para donar sangre. En cuanto a la procedencia, residencia y etnicidad, los encontramos balanceados. El grupo sanguíneo más predominante en Perú es el O positivo, y más o menos 2/3 de la población prefirieron WhatsApp a Facebook. En cuanto a la etapa de cambio preintervención, no encontramos una diferencia significativa. Sin embargo, la mayoría de personas estaba antes de la preparación y todavía, digamos, estaban por pasar a la acción con su segunda donación voluntaria. Y aquí podemos ver de que la mayor cantidad está en preparación. Sin embargo, vamos a ver, recuerden esto, están en preparación. Vamos a ver cómo va después. Y en la post-intervención vimos de que esa preparación, claro, disminuyó obviamente por las pérdidas al seguimiento, pero tengamos en cuenta que en el grupo de intervención pasaron 9 al grupo de acción. Sin embargo, en el grupo de control solo 5. Esto, aunado a las demás etapas del cambio que se evaluaron, no representó un cambio significativo. Sin embargo, podemos decir que hubo más personas que cambiaron, que desearon donar, que cambiaron y pudieron lograr una segunda donación en el grupo de intervención. Esto en cifras reportadas, más que nada. Y finalmente, esto es lo más importante que obtuvimos en nuestra investigación, que fue la recurrencia de donación. Tuvimos una recurrencia confirmada. ¿A qué llamamos recurrencia confirmada? Que nosotros la pudimos confirmar, corroborar en un registro con un banco de sangre. Entonces, esto es mucho más difícil. Como les dije, hay muchos datos sensibles y hay muchas personas que tuvieron, o muchos bancos de sangre que no nos permitieron corroborar cierta información. Pero sin embargo, en este caso, nosotros tuvimos, o sea, lo tomamos como análisis por intención a tratar y determinamos que
hubo aproximadamente el doble de personas que donaron al grupo de intervención en un periodo de 6 meses, recuerden, fue un periodo de 6 meses el seguimiento, y en el grupo de control solo 2. Tengamos en cuenta que el periodo para volver a donar son 4 meses. Entonces, básicamente los donantes tuvieron 2 meses más para donar. Las cifras son pequeñas respecto a la donación. Ya sabemos de que los donantes voluntarios no están muy fidelizados en Perú, pero tenemos ahí una diferencia más o menos del doble. Y nuestro riesgo relativo salió 2, ¿no? O sea, salió el doble. O sea, el doble de personas que fueron intervenidas lograron volver a donar. Sin embargo, el intervalo de confianza, como sabemos, no llegó a ser significativo. Y esto principalmente porque justo cuando el estudio estaba por llegar a los 6 meses, hubo lo que, digamos, el brote de COVID, tuvimos que suspender la segunda fase de seguimiento que iba a ser para un año, o se estaba proyectando para realizar un año, para que así los donantes tengan una mayor donación, un mayor periodo para donar sangre. Sin embargo, debido al seguimiento que tuvimos, que fue corto, no pudimos terminar, y eso lo vamos a ver en una gráfica posterior. Y la recurrencia reportada tuvimos, o sea, llamamos a las personas y dijimos, ¿ha donado o no ha donado? Y en eso determinamos que aproximadamente 1.88 fue el riesgo relativo, y igualmente no fue significativo. Pero tengamos en cuenta que era un riesgo relativo de 2 y un riesgo relativo de 1.8. Son riesgos relativamente altos para la intervención. Sin embargo, debido a la pérdida del seguimiento y a las limitaciones que tuvimos, no fue muy significativo. Y en esta gráfica, que es un poquito lo que es el riesgo, el hazard ratio, el análisis de supervivencia que hicimos, vimos que a los 6 meses las curvas, tanto de los donantes que fueron el grupo control, que es la curva azul, y el grupo intervención, que fue la curva roja, se iban separando cada vez más y más a los 6 meses. Tengan en cuenta que, si se fijan, a partir de los 120 días recién se empieza a donar sangre, o sea, recién los donantes empiezan a partir de los 120 días en adelante. Y esto va separándose en 2 meses, ¿no? Que han podido donar. Si vemos y analizamos esta tendencia, aunque es muy corta para analizarla, podemos ver de que digamos, la tendencia es a que las curvas se separen. Y eso lo tenemos planificado para un segundo estudio en donde tengamos en cuenta ahora las previsiones por la pandemia y muchas otras cosas más, para evaluar nuevamente si esta curva, por un periodo más largo, se separa un poco más. Finalmente, como les dije, la intervención no logró un incremento, o sea, logró un incremento, pero no fue significativo. No se detectaron cambios en las etapas del cambio, pero sí hubo un poco más en el grupo de intervención. Y finalmente, en cuanto a la satisfacción, también evaluamos la satisfacción, un cuadro que no puse. También los pacientes o los donantes se mostraron muy satisfechos en cuanto a la realización del presente estudio y a las imágenes que se les mandaba. Incluso ellos mismos empezaron a difundir, y en algunas ocasiones, en algunas campañas, llegaban donantes con una imagen que nosotros habíamos mandado, pero ese donante no estaba en nuestro grupo de intervención o de control, ¿no? O sea, no era parte de la investigación. Como le dije, las limitaciones, una escasa bibliografía por parte de las entidades gubernamentales en Perú, que no tienen muchos reportes sobre donación de sangre, y principalmente debido a que también la pandemia, digamos, anuló los sistemas para poder reportar físicamente digamos, los donantes y poder recolectar eso, y además que la donación sufrió una gran caída durante la pandemia, el porcentaje elevado de pérdidas y el seguimiento que debíamos prolongarlo más. Finalmente, y como ideas claves, quisiera recalcarles que las redes sociales, por la experiencia, por lo que hemos visto en este estudio, pueden, y por lo que hemos investigado por la bibliografía,
ofrecen una gran audiencia y esta audiencia está en constante crecimiento. Recuerden, ¿no? Es más del 50% de la población a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial es casi el 50%, forman parte de la vida diaria y es uno de los chistes que podría salir de que incluso hasta cuando vamos al sanitario, nosotros llevamos nuestro celular porque nos entretenemos mientras estamos en el sanitario, ¿no? Entonces es bastante increíble hasta dónde ha penetrado las redes sociales. Tienen distintos efectos en distintas poblaciones. Nosotros tuvimos una población joven, pero todavía era mayor de edad, que todavía utilizan Facebook y WhatsApp. Sin embargo, en poblaciones más jóvenes les gusta más Instagram. Ahora hay mucho las redes de TikTok. Entonces hay que evaluar muy bien y hay que hacer un análisis previo a nuestra intervención, a lo que queremos, evaluar nuestra audiencia, ¿no? Y sobre todo personas mayores que sí pueden comprender un WhatsApp, pueden comprender de repente un Facebook, que incluso Facebook es un poco complicado, pero otras redes sociales de repente les va a ser un poco más difícil. Y finalmente, que puede ayudar a promover comportamientos saludables en la salud. No solo la donación voluntaria de sangre, sino también la reducción de riesgo cardiovascular y otras más. Los conflictos de interés, creo que no tengo ningún conflicto de interés, y agradezco al Banco de Sangre del Hospital Nacional Cayetano Heredia, que fue con el que trabajamos mucho más, sobre todo la licenciada Belinda Arias, y el financiamiento que logramos con una beca del fondo Concitec. Mis datos de contacto, y eso sería todo si hubiera alguna pregunta. Muchas gracias, Joel, muy interesante. No sé si hay alguna pregunta. Acá Santiago pregunta, ¿ya tienen publicados los resultados que mostraron en esta presentación? ¿Dónde? Los resultados están todavía en revisión, ya se han mandado un paper, pero sin embargo todavía está en revisión y claro, apenas esté publicado yo lo envío, se lo envío a Santiago